Durante años he observado desde mi lugar, a veces cercano, a veces a distancia, cómo se forma y se mantiene la diferencia entre los que se quedan esperando y los que ocupan su lugar. No es una cuestión de carisma fácil ni de suerte que cae del cielo. Es una obra lenta y constante que comienza dentro, en los rincones donde nadie te mira. Yo mismo he sentido ese lento desgaste de esperar una señal externa, la palabra que valide, la oportunidad que confirme, el aplauso que autorice. Y cada vez que cedía a esa espera, mi energía se fragmentaba. Cada logro parecía prestado porque no había sido refrendado por mi propia convicción. Con el tiempo aprendí que la única autorización que sostiene a largo plazo es la que uno se otorga a sí mismo, esa convicción íntima que se construye día a día con actos pequeños y repetidos. No hubo un momento dramático en que todo cambió. Hubo acumulaciones, pequeñas decisiones que nadie registró excepto yo. Presentar un trabajo sin estar completamente seguro, revisar una y otra vez un detalle que nadie iba a notar, decir sí a una responsabilidad que daba miedo. Cada una de esas decisiones fue una declaración silenciosa de que merecía estar allí. Cuando comencé a alinear lo que decía ser con lo que hacía, la coherencia dejó de ser un enunciado bonito para convertirse en una fuerza perceptible alrededor mío. La coherencia actúa como un imán silencioso. No grita, no exige, simplemente ordena las piezas. Y las piezas, relaciones, oportunidades, responsabilidades, empiezan a acomodarse en torno a esa forma nueva. He visto a personas brillantes quedarse atrapadas en el limbo por años, no por falta de capacidad, sino por falta de convicción. Cuando alguien depende exclusivamente del reflejo que le devuelven los demás, vive en una pantalla ajena. La manera en que la tribuna aplaude, la jerarquía pronuncia su veredicto, un éxito puntual legitima. Es una precariedad sutil y constante, porque la validación externa siempre es condicional y efímera. Lo que encontré más liberador fue descubrir que la convicción personal, esa creencia serena y sostenida en tu propio valor, hace que la realidad deje de ser un juez caprichoso para convertirse en un espejo coherente. No es que el mundo cambie de la noche a la mañana, es que tu presencia cambia y entonces otros empiezan a leer algo distinto en ti. La manera en que uno se trata a sí mismo tiene efectos prácticos. Cuando la convicción está presente, se vuelven inevitables ciertos hábitos, la preparación cuidadosa, el respeto por los detalles, el rechazo a la improvisación como estrategia de vida, no por rigidez, sino por una forma de dignidad aplicada al oficio. Un músico que se trata como un maestro no ensaya menos, sino que ensaya con intención. Un profesional que se considera digno de su puesto no delega al azar lo esencial. Esa disciplina no es una cadena, es una elección de lealtad hacia lo que uno quiere que sea verdad en su vida. Y es en ese terreno la preparación, la repetición, donde la confianza deja de ser una emoción frágil y pasa a ser una estructura. Otro aspecto que he observado y experimentado es la relación con el error. Crecí mirando el fracaso como una marca indeleble, como algo que definía mi expediente. Con el tiempo comprendí que los errores son información, materia prima para ajustar el rumbo. La diferencia está en la postura. Hay quienes se avergüenzan y esconden, y hay quienes observan con calma, extraen la enseñanza y siguen la convicción, transforma el error en aliado. Lo personaliza sin personalizarlo demasiado. Es decir, el fallo deja de ser una sentencia sobre quién eres y se convierte en un dato sobre lo que hiciste en un momento determinado. Esa distancia psicológica permite actuar con más riesgo creativo y menos teatralidad emocional. La presencia que provoca esa coherencia no es ruidosa, no es impostación ni una pose estudiada, es más bien una solidez discreta que se siente como un peso equilibrado, no intimida,
tampoco suplica. He notado que la gente responde a esa solidez con naturalidad. La confianza tranquila suscita confianza. No se trata de manipular percepciones, sino de ser congruente hasta el punto en que la congruencia se vuelve una señal clara para los demás. He tenido conversaciones en las que la otra persona me dijo, sin darme instrucciones, que algo en mi forma de estar le inspiró seguridad. Esas palabras me hacen más consciente de las pequeñas inversiones internas que había ido sosteniendo sin ruido durante años. Si miro hacia atrás, veo que muchos de los pasos más decisivos no fueron grandes gestos externos, sino hábitos íntimos. La manera de hablarme cuando fallaba, la disciplina de revisar lo hecho con honestidad, la humildad de pedir ayuda sin renunciar a la responsabilidad, la paciencia para construir reputación sin atajos. Todo eso va moldeando una convicción que no depende de la opinión pública. Es una convicción que se mantiene ante la crítica y ante el aplauso, porque su fundamento no está en los resultados inmediatos, sino en un estándar propio, elegido y defendido en silencio. No quiero romantizar el camino. Hay días de duda, retrocesos, que parecen confirmar viejos miedos, puertas que se cierran con estruendo, pero incluso esos episodios dejaron de ser finales cuando la convicción interior tomó raíz. Ahora suelen leerse como parte del proceso, un contratiempo que pulirá la experiencia, una prueba que obliga a refinar la técnica o la intención, y con esa lectura la energía cambia. Se gasta menos en justificar y más en ajustar, menos en buscar permiso y más en cumplir con el estándar autoimpuesto. Al final, lo que más me conmueve es pensar en la responsabilidad silenciosa que trae esta forma de estar. No es un ego inflado, sino una fidelidad al potencial propio. Cuando uno decide ser merecedor, no lo hace para cerrarse en un círculo íntimo de privilegios, sino para aportar desde la mejor versión posible. La convicción, bien entendida, crea un campo donde el talento y el esfuerzo se encuentran y producen resultados que sirven a otros. Mejores decisiones, trabajos más cuidados, presencia que acompaña y no que distrae. Y en ese proceso encuentro una idea simple y luminosa. El mundo no regala lugares, sino que responde a quienes han decidido ocuparlos con honestidad. Lo he visto tantas veces y también lo he vivido que ya no me sorprende cómo una pequeña desviación en la identidad puede generar una fractura enorme en la conducta. Cuando alguien actúa como el mejor desde una convicción genuina, no necesita imponerse, ni adornarse, ni demostrar nada. Pero cuando alguien intenta actuar superior a los demás, lo que realmente está revelando es miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser visto, el miedo a no tener lugar. Y ese miedo, aunque se maquille de arrogancia, es detectable desde kilómetros. Esa es la trampa en la que muchos caen. Confunden excelencia con vanidad, dignidad con prepotencia, convicción con soberbia. Y lo doloroso es que al caer en esa trampa, sabotean precisamente lo que desean construir. Con el tiempo comprendí que actuar como el mejor no es un acto de comparación, es un acto de coherencia. Cuando un artesano entrega una obra impecable, no lo hace para eclipsar a otro, lo hace porque la pieza es el reflejo de su identidad. La excelencia auténtica nunca mira por encima del hombro, mira hacia adentro. Y esa diferencia cambia por completo la energía que uno proyecta hacia el mundo. La verdadera excelencia no intimida, inspira, no aplasta, eleva, no exige reverencia, invita respeto. Cada vez que he conocido a alguien verdaderamente grande en su campo, siempre encontré en él o en ella un hilo profundo de humildad, una especie de serenidad que proviene de no tener nada que demostrar porque ya ha demostrado lo esencial frente a sí mismo. Cuando la excelencia nace de la comparación, se vuelve una competencia constante por validar el ego. Pero cuando nace de la identidad,
se convierte en una forma de vivir y esa forma de vivir es libre, no está anclada a la aprobación ajena, no depende del reconocimiento público, no sufre cuando otros brillan. Al contrario, disfruta el brillo ajeno porque sabe que la luz del otro no apaga la propia. Esa libertad es quizá la marca más clara de la convicción auténtica. La ausencia de ansiedad por demostrar, la ausencia de incomodidad ante el talento de otro, la ausencia de esa tensión interna que te empuja a justificar tu valor. La convicción verdadera es silenciosa, pero se siente con fuerza. Mientras más he profundizado en esto, más he entendido que la excelencia auténtica no se construye desde el deseo de ser visto, sino desde la necesidad interna de ser congruente. Por eso la diferencia entre actuar como el mejor y actuar superior es tan grande. Lo primero es un compromiso íntimo, lo segundo, una máscara. Y lo curioso de las máscaras es que tarde o temprano se desgastan. La persona que se comporta como si fuera superior acaba atrapada en un personaje que no puede sostener, obligado a sobreexpresar confianza porque internamente no la siente. Y esa sobreexpresión, ese ruido termina traicionándolo. En cambio, quien actúa desde la identidad que está construyendo encuentra una firmeza distinta, no siente la necesidad de levantar la voz, ni de demostrar poder, ni de marcar territorio. Esa persona entra a un lugar y no necesita explicar quién es. La presencia habla por él. Y esa presencia no nace de un ego inflado, nace de acumulaciones, decisiones correctas repetidas, estándares mantenidos, fracasos estudiados, victorias procesadas con equilibrio, hábitos internos fortalecidos poco a poco. La identidad se vuelve así un tejido que aguanta el peso del éxito sin romperse. Hubo un momento en mi vida, no uno dramático, pero sí un punto de inflexión silencioso, en el que entendí que aspirar a la excelencia no es un juicio sobre los demás, sino una responsabilidad conmigo mismo. Dejé de preguntarme si otros estaban haciendo más o menos. Empecé a preguntarme si yo estaba honrando lo que sabía que era capaz de dar. Y ese cambio tan simple y tan profundo transformó mi forma de trabajar, de relacionarme, de entrar a espacios donde antes me sentía pequeño. Ya no llegaba a medir mi valor en función del valor de otros. Llegaba a ocupar mi lugar desde la certeza humilde de que podía aportar algo que nacía de mi propio recorrido. Esa claridad tuvo un efecto curioso en mis relaciones. Las interacciones se volvieron más genuinas. La energía dejó de estar centrada en demostrar o defender mi espacio y empezó a enfocarse en escuchar, en construir, en aportar. Cuando dejé de convertirme en comparación, me convertí en presencia. Y ahí entendí algo que cambió mi manera de ver la vida. La excelencia auténtica no compite, contagia. No necesita ponerse por encima de nadie para elevarse. Se eleva desde adentro y en esa elevación crea espacio para que otros también crezcan. Todo esto me hizo ver que la verdadera medida de la identidad no es cuánto te separas de los demás, sino cuánta coherencia mantienes contigo mismo. Y esa coherencia, si es honesta, si es persistente, si es cuidada, se convierte en algo muy parecido a una ley natural. El mundo empieza a tratarte según la identidad que has construido. Si actúas desde la superioridad, te responde con resistencia. Si actúas desde la convicción, te responde con respeto. Si actúas desde el ego, te devuelve fragilidad. Si actúas desde la honestidad interna, te devuelve estabilidad. La trampa está en creer que la validación externa te hará sentir suficiente. La realidad es la contraria. Solo cuando decides vivir según tus propios estándares, sin disfrazarlos de comparación, el mundo empieza a reflejar esa identidad con sorprendente coherencia. Y ahí ocurre algo que todavía, a veces, me deja sin palabras. Cuando eliges ser el mejor para ti,
sin necesidad de serlo sobre nadie, el mundo empieza a verte exactamente así. Lo aprendí a golpes, no en un libro ni en una conferencia inspiradora, sino en esos días largos donde uno siente que está haciendo todo bien y aún así la vida parece no moverse. Hubo etapas en las que me esforzaba más que nunca, en las que trabajaba con disciplina, cuidaba mi palabra, hacía mi parte y sin embargo el resultado era silencio. Nada cambiaba afuera. Y en ese silencio entendí algo que nunca había querido aceptar, que la vida no está diseñada para recompensar inmediatamente a quien actúa con excelencia, que hay un desfase entre el comportamiento y la cosecha, un espacio incómodo en el que uno se pregunta si tiene sentido seguir actuando como alguien de alto estándar cuando nadie parece notarlo. En esos momentos descubrí que mi verdadera batalla nunca había sido con el mundo, sino conmigo mismo, porque mantener el estándar cuando todo va bien es fácil. Mantenerlo cuando no pasa nada, cuando nada se mueve, cuando el reconocimiento no llega, cuando la oportunidad no aparece, cuando parece que nadie está mirando, ahí es donde se revela quién soy de verdad. Ahí es donde descubrí cuánta fe tenía en mí, cuánta paciencia, cuánta convicción real. Hubo días en los que me pregunté si valía la pena seguir exigiéndome, si tenía sentido seguir tratando mis proyectos con excelencia cuando el entorno no lo reflejaba. A veces incluso me daba la sensación de estar interpretando un personaje demasiado grande para mí, como si estuviera actuando una versión mejorada que no terminaba de sentir mía, y sin embargo, cada vez que me traicionaba, lo sentía. Cada vez que bajaba el estándar por cansancio o frustración, algo dentro de mí se desacomodaba, como si una parte mucho más profunda supiera que me estaba alejando de quien podía ser. Fue entonces cuando entendí que la excelencia no se valida con resultados, sino con coherencia, que el estándar no se sostiene por lo que recibo, sino por lo que represento. Y esa comprensión me cambió la vida, porque dejó de importar tanto la reacción externa y empezó a importar más mi relación conmigo mismo. Empecé a ver que cada acción, por pequeña que pareciera, era un voto por el tipo de persona que estaba eligiendo ser. Que cada vez que mantenía mi nivel, aunque nadie lo reconociera, estaba fortaleciendo algo adentro que luego se volvería imposible de quebrar. Y con el tiempo, sin darme cuenta, ese patrón empezó a derramar sus efectos. No de inmediato, no en línea recta, pero sí con una precisión que a veces me asombra. Oportunidades que antes ignoraban, mi puerta empezaron a aparecer. Personas con las que jamás hubiera imaginado conectar se acercaron. Lugares donde antes no me sentía suficiente se convirtieron en espacios naturales. Pero quizás lo más importante es que mi relación conmigo cambió. Dejó de estar basada en expectativas frágiles y empezó a sostenerse en evidencia. Evidencia de que podía confiar en mí, de que cumplía lo que decía, de que mantenía mis estándares incluso cuando era difícil. Esa evidencia fue construyendo una certeza lenta, casi silenciosa, pero profunda, la certeza de que a largo plazo la consistencia siempre gana. Puede tardar meses, puede tardar años, puede llegar de formas que no imaginaba, pero llega. Y cuando llega uno entiende por qué necesitó tanto tiempo. La excelencia no solo crea resultados externos, también te prepara internamente para sostenerlos. Si las recompensas hubieran llegado antes, quizás no habría tenido la estructura emocional, mental o espiritual para manejarlas. A veces el retraso es parte del entrenamiento. Hoy lo veo con claridad. Cada temporada donde parecía que no estaba pasando nada, en realidad estaba pasando todo. Estaba moldeando mi carácter, estaba afinando mi identidad, estaba construyendo la fortaleza interna que después me permitió soportar desafíos más grandes y aprovechar oportunidades que, de haber llegado antes, me habrían superado. La vida me enseñó a dejar de obsesionarme con los resultados
y a enfocarme en mi comportamiento, a confiar en que la excelencia sostenida con paciencia siempre encuentra camino, no siempre donde uno espera, no siempre en el tiempo que uno quisiera, pero encuentra camino. Y en esa espera aprendí a respetarme más, aprendí a tratarme como alguien valioso incluso cuando nadie más parecía notarlo. Aprendí que la fe no es un sentimiento, es una decisión repetida, que la paciencia no es pasividad, es convicción sostenida y que la excelencia, cuando es auténtica, tiene una manera misteriosa de recompensar a quien la practica. Tal vez por eso hoy ya no me desespero cuando algo tarda. Sé que mi trabajo es hacer mi parte. Sé que mi responsabilidad es mantener el nivel. Sé que mi identidad no depende del aplauso, sino de la coherencia. Y en esa coherencia encontré una fuerza que jamás imaginé. La fuerza de saber que pase lo que pase puedo contar conmigo. Y desde ese lugar la vida inevitablemente empieza a alinearse a su ritmo, a su tiempo, a su manera. Pero lo hace porque la excelencia consistente, tarde o temprano, siempre encuentra su recompensa.